Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, bendito Padre, por este día que nos regalas. Gracias por este nuevo amanecer, Señor, por la vida que tenemos aún, por tu voluntad. Gracias, Señor, por la salud que podemos disfrutar y por permitirnos hoy también poder comenzar el día leyendo tu palabra. Esperando, Señor Jesús, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que podamos nosotros guardarla, atesorarla, Señor, y meditar en ella. Danos entendimiento, danos sabiduría, Dios. Guíanos para comprenderla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el capítulo número 3 del profeta Daniel. Dice la palabra del Señor en la versión TLA: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda la gente estuvo reunida, un mensajero anunció: hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro tan pronto como oigamos la música. También sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a esos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno, y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con estos 3 jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno,
Enseguida los hombres del rey le dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echaron al horno eran tres, y los tres estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a cuatro? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Los tres jóvenes salieron del horno. Enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño, no se les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa olía a quemado. El rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos tres jóvenes ha hecho. Por tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor les dio a los tres jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Después de esto, Nabucodonosor dijo: con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo, el rey Nabucodonosor, quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus milagros y maravillas. Su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. Mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio, tuve un sueño. Lo que vi en el sueño me asustó mucho. Entonces ordené que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño. Cuando vinieron, les conté mi sueño, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. Después se presentó Daniel. Nosotros lo conocemos como Beltsasar, en honor de mi Dios. Yo sé que a Daniel lo guía el espíritu del Dios único. Por eso le conté mi sueño y le dije: tú, Beltsasar, eres más sabio que todos los sabios juntos. Yo sé que no hay nada que tú no sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Esto fue lo que soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. No había otro árbol más fuerte, no había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo. Eran tan grandes sus hojas y tan abundante su fruta que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo y a toda la gente. Mientras yo seguía acostado, un ángel bajó del cielo y a gritos anunció: echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruta. Que se vayan los animales que se cubren con su sombra, que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas. Déjenle solo el tronco y no le arranquen las raíces. Déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío. Dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales. Déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadenas durante 7 años. Los mensajeros de Dios han decidido castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. Hace rey a quien él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla.
Este es el sueño que tuve y que ningún sabio me pudo explicar, pero yo sé que tú puedes hacerlo, porque el Espíritu del Dios único está en ti. Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, así que se quedó callado. Pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo: No te preocupes, Belsasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó: ¿Cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? El árbol grande y poderoso que usted vio en su sueño es usted mismo. Su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaba hasta el cielo. Y así como el árbol tenía hojas muy verdes y todos comían de su fruta, así también su majestad cubría toda la tierra y todo el mundo sabía de su poder. En el sueño usted vio que un ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol, pero tenían que dejarle el tronco y las raíces y sujetarlo con cadenas durante 7 años. Además, el árbol debía quedarse en el campo junto con los animales. Eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de esos 7 años su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey a quien Él quiere. Al árbol se le dejaron el tronco y las raíces. Eso quiere decir que su majestad volverá a reinar, pero solo cuando haya reconocido el poder del Dios del cielo. Yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo realidad. Un año después el rey andaba paseando por su palacio y dijo: Qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Estas palabras se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente. Comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águilas y sus uñas parecían garras de pájaro. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo, que vive para siempre. Lo alabé y le dije: Tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. El rey Baltasar hizo una gran fiesta a la que invitó a las 1000 personas más importantes de su reino. Todos los asistentes a la fiesta bebieron mucho vino. También Belsasar bebió mucho y ya borracho mandó traer las copas de oro y plata de su padre Nabucodonosor. Había traído del templo de Jerusalén, las mandó traer para que él y sus invitados siguieran bebiendo en ellas y mientras bebían cantaban alabanzas a sus dioses que eran simples estatuas de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra. De pronto una mano apareció sobre la pared y comenzó a escribir la luz de las lámparas permitía
ver bien cómo escribía. En cuanto el rey vio la mano, se puso blanco y comenzó a temblar de miedo. Enseguida llamó a gritos a sus sabios y adivinos y les ordenó: ¿hay alguien aquí que me puede explicar lo que está escrito en la pared? Al que lo haga, lo vestiré como un príncipe y le daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Pero ninguno de los sabios y adivinos entendía lo que estaba escrito, así que tampoco podían explicárselo al rey. Por eso el rey se preocupó mucho y se asustó aún más. También sus invitados estaban muy confundidos. Cuando la reina oyó los gritos de Belsasar y de sus invitados, entró al salón del banquete y le dijo al rey: deseo que su majestad viva muchos años. No se preocupe más, ni tenga tanto miedo. Aquí en Babilonia hay un joven muy inteligente y sabio. En él vive el Espíritu de Dios único. Nabucodonosor, padre de su majestad, lo conocía bien y por eso lo puso como jefe de todos los sabios. Ese joven puede explicar los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas. Se llama Daniel. Aunque el rey Nabucodonosor le cambió el nombre y le puso Belsasar, llámelo usted, llámelo usted. Él le dirá a su majestad lo que significa esa escritura en la pared. El rey mandó llamar a Daniel y cuando Daniel llegó, el rey le preguntó: así que tú eres uno de sus judíos que mi padre trajo de Judá. Según me contaron, en ti vive el Espíritu de Dios único y por eso eres muy inteligente y sabio. Yo mandé a traer a todos los sabios y adivinos para que me explicaran lo que está escrito en la pared, pero no pudieron hacerlo. Yo sé que tú puedes explicar cosas muy difíciles. Si me dices qué significa lo que está escrito en la pared, mandaré que te vistan como un príncipe. Además te daré el tercer lugar de importancia y autoridad en el reino. Y Daniel le contestó: yo puedo explicar a su majestad lo que significa la escritura en la pared, pero no tiene que hacerme ningún regalo ni darme ningún puesto importante. El Dios Altísimo dio un reino muy grande al rey Nabucodonosor, pero su majestad, todas las naciones lo respetaban y reconocían su grandeza. También le tenían miedo porque él decía a quién matar y a quién dejar con vida, a quién humillar y a quién poner en un lugar importante. El rey Nabucodonosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente. Por eso Dios le quitó el reino y Nabucodonosor no pudo seguir viviendo entre la gente, pues se portaba como un animal, vivía entre los burros salvajes, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Así vivió hasta que reconoció que solo el Dios Altísimo reina sobre todas las naciones y que solo Él decide quién puede ser rey. Su majestad ya sabía todo esto y aunque lo sabía no quiso ser humilde. Al contrario, su majestad mandó traer las copas del templo de Dios y en ellas bebieron su majestad y todos sus invitados. Para colmo, en vez de que usted adorara al Dios que lo hizo y que tiene poder sobre su vida, tanto usted como sus invitados adoraron a sus dioses. Esos dioses no pueden ver, ni oír, ni pensar, que están hechos de metal, madera y piedra. Tales acciones de su majestad hicieron enojar al Dios del cielo. Por eso él mandó que la mano escribiera Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y esto es lo que significa estas palabras. Mene quiere decir que Dios ha decidido poner fin al reino de su majestad. Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no aprovechó. Parsin quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad y que se lo dará a los medos y a los persas.
Enseguida el rey Balsasar ordenó que vistieran a Daniel como un príncipe. También hizo anunciar que en todo el reino Daniel tendría el tercer lugar de mayor importancia y autoridad. Y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los babilonios. Así Darío llegó a ser rey de los medos. Cuando esto sucedió, Darío tenía 62 años. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos seguir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo en la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey. Le dijeron, Su Majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, Su Majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado en la cueva de los leones. El rey respondió, así es, y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron, pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Al día siguiente, los jefes principales fueron a verlo y le dijeron, Su Majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y los persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande.
y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Después de eso, el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada, y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó: Deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. Más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones los agarraron y los rompieron los huesos. Antes de que tocaran el suelo, ya los había despedazado. Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino. Ese mensaje decía: con mis deseos de paz para todos, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reino de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Durante el primer año, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y en ese sueño vio muchas cosas. Cuando despertó, puso por escrito lo que había soñado y esto fue lo que escribió. Yo soy Daniel. Una noche soñé que los 4 vientos del cielo soplaban muy fuerte sobre el gran mar. De repente salieron del mar 4 grandes monstruos, todos ellos diferentes. El primer monstruo parecía un león con alas de águila, pero le cortaron las alas y entonces se paró sobre sus pies como una persona. Y en lugar de su corazón se le dio un corazón humano. El segundo monstruo parecía un oso, pero uno de sus costados era más alto que el otro. Entre sus dientes tenía 3 costillas. Entonces recibió la orden de levantarse y comer mucha carne. El tercer monstruo parecía una pantera. Tenía 4 alas de ave en la espalda y tenía también 4 cabezas. A este monstruo se le dio poder para reinar. Yo seguí soñando y de pronto apareció el cuarto monstruo. Era muy diferente a los otros 3 y tan fuerte que solo de verlo daba mucho miedo. Tenía 10 cuernos y sus dientes eran 2 grandes hileras de puntas de hierro. Hacía pedazos todo lo que comía y lo demás lo pisoteaba y destruía. Mientras yo miraba los 10 cuernos, de pronto le salió otro cuerno más pequeño, que al salir echó abajo a 3 de ellos. A estos 3 se les quitó el poder, pero se les dejó con vida, pues todavía no había llegado la hora de su muerte.
Luego mataron al cuarto monstruo y echaron su cuerpo al fuego. El pequeño cuerno tenía ojos humanos y mientras todo esto sucedía, hablaba con mucho orgullo. Vi que aparecieron unos tronos y un anciano tomó asiento. Su ropa era blanca como la nieve y su pelo era blanco como la lana. Del trono y de sus ruedas brotaba un río de fuego. Miles y miles de personas adoraban al anciano todo el tiempo. El anciano se sentó para juzgar y abrió los libros. Mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano. Y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo. Pude ver que lo obedecían todos los pueblos y naciones. Su poder era siempre el mismo y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Yo quedé tan confundido por lo que vi que hasta me enfermé. Entonces me acerqué a uno de los que allí estaban y le pedí que me explicara lo que significaba el sueño. Y me dijo, estos 4 monstruos son 4 reyes que reinarán sobre la tierra, pero el pueblo que ha elegido el Dios Altísimo recibirá el reino y reinará para siempre. También le pregunté a esa persona por qué el cuarto monstruo era tan diferente. Y es que ese monstruo, con sus dientes de hierro y sus garras de cobre, daba mucho miedo. Todo lo devoraba y el resto lo pisoteaba. Y esa persona me dijo, el cuarto monstruo es el cuarto reino que habrá sobre la tierra. Será muy diferente a los otros reinos, pues acabará con toda la tierra y la pisoteará y aplastará. Pregunté entonces qué significaban los 10 cuernos que tenía el monstruo en la cabeza. También pregunté qué significaba el pequeño cuerno con ojos que hablaba con tanto orgullo. Pedí que se me explicara por qué cuando salió echó abajo 3 cuernos. Yo había visto que ese cuerno pequeño se ponía tan orgulloso que hasta peleaba contra el pueblo elegido por Dios y lo vencía. Pero llegó el anciano y le dio a su pueblo la autoridad de juzgar y también autoridad para reinar. Aquella persona me dio esta explicación. Los 10 cuernos representan a 10 reyes que reinarán en la tierra. Después de ellos se levantará otro rey muy diferente a los demás y humillará a 3 reyes. Hablará mal contra el Dios Altísimo y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. Pero ese rey será juzgado y perderá su poder, pues será totalmente destruido. Entonces el pueblo de Dios recibirá poder y dominio sobre todos los reinos de la tierra y reinará para siempre. Esto fue lo que vi y me quedé muy preocupado. Y aunque me entró mucho miedo, no le dije a nadie lo que había visto. Además de ese sueño que ya he contado yo, Daniel volvió a tener otro sueño. Esto sucedió cuando Belsasar llevaba 3 años de reinar. En ese sueño me parecía estar junto al río Ulai, en la ciudad de Susa. Esta ciudad es la capital del reino y se encuentra en la región conocida como Elam. En el sueño veía yo a lo lejos un carnero parado junto al río. Ese carnero tenía 2 cuernos largos, pero uno era más largo que el otro y le había salido después. El carnero atacaba hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste. Pude ver que ningún otro animal podía hacerle frente ni tampoco se libraba de sus golpes. El carnero hacía lo que quería y cada vez se volvía más fuerte. Mientras yo pensaba en lo que había visto, vi que del oeste venía un chivo. Tenía un cuerno muy grande entre los 2 ojos y corría con tanta rapidez que parecía que volaba. Cuando el chivo estuvo cerca del carnero de 2 cuernos, lo atacó con todas sus fuerzas y le rompió sus 2 cuernos. El carnero
No tuvo fuerza para defenderse, así que el chivo lo tiró al suelo y lo pisoteó y nadie pudo salvarlo. El chivo se iba haciendo más y más fuerte, pero en su momento de mayor fuerza el cuerno más grande se le rompió. En lugar de ese gran cuerno le salieron otros 4 cuernos. Uno de ellos apuntaba hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este y otro hacia el oeste. A uno de los cuernos le salió otro cuerno pequeño y ese cuerno creció mucho y se extendió hacia el sur, hacia el oeste, hacia la tierra más hermosa. Fue tanto lo que creció que llegó a tocar las estrellas del cielo. A muchas de ellas las derribó y las pisoteó. Este cuerno pequeño se atrevió también a desafiar al jefe mismo de las estrellas. Para colmo, prohibió que se presentaran a Dios las ofrendas diarias y se burló del templo. Era tanta su maldad que ordenó que su ejército acampara en donde todos los días se presentaban las ofrendas. Luego echó por los suelos la verdad y comenzó a hacer todo lo que quiso, y todo le salió bien. Poco después oí que un ángel le decía a otro ángel: esto que estamos viendo pasa todos los días en el altar de las ofrendas. ¿Cuándo terminará? ¿Hasta cuándo va a permitir Dios que sigan pecando así en el templo? ¿Hasta cuándo va a permitir que sigan maltratando a los creyentes? Y el otro ángel contestó: hasta que hayan pasado 1150 días, que es de un poco más de 3 años. Pasado ese tiempo, el templo quedará limpio. Mientras yo veía todo esto y trataba de entenderlo, se apareció ante mí alguien que parecía un hombre. Entonces escuché la voz de alguien que venía del río Ulai. Esa voz decía: Gabriel, explícale a este hombre lo que significa el sueño. Cuando Gabriel se me acercó, yo me asusté tanto que me arrojé al suelo, pero él me dijo: lo que has visto se hará realidad cuando llegue el fin del mundo. Mientras Gabriel me decía esto, yo perdí el sentido y me quedé tirado en el suelo, pero él vino en mi ayuda y me levantó. Luego me dijo: ahora voy a decirte lo que pasará cuando llegue el fin del mundo. Cuando esto suceda, Dios estará muy enojado con la gente. Tú viste el carnero con 2 cuernos. Esos 2 cuernos son los 2 reyes de Media y de Persia. El chivo es el rey de Grecia y el cuerno grande que le salió entre los ojos es el más importante de todos sus reyes. Los 4 cuernos que salieron cuando se rompió el primero son los 4 reinos que saldrán de esta nación. Pero estos reinos no tendrán tanto poder como el primero. Cuando llegue a su fin el poder de estos reinos y ya nadie soporte su maldad, vendrá un rey egoísta y orgulloso. Ese rey se irá haciendo más y más poderoso, aunque no por sus propias fuerzas. Le irá bien en todo lo que haga, pero causará muchos destrozos. Destruirá a la gente poderosa y también al pueblo de Dios. Será un rey muy astuto y engañará a mucha gente. Se creerá el rey más importante y matará a traición a la gente que vivía tranquila. Se levantará en armas contra el príncipe de príncipes, pero saldrá derrotado. Ya te he explicado lo que viste acerca de los 3 años y días. Eso va a suceder así. Pero tú no se lo digas a nadie porque será realidad después de mucho tiempo. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve muy enfermo durante varios días. Pero finalmente me levanté y seguí ocupándome de los asuntos del rey. Sin embargo, seguí preocupado porque no entendía bien todo lo que había visto. Daniel también escribió: un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años, decidí ayunar. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba 1 año de reinar sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración: Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido.
Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Dios mío, tú eres justo, por eso nos sentimos muy avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos, a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos. Todos nosotros hemos pecado contra ti, no te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No te hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo. Dios nuestro, tú ya nos lo habías advertido. Si no nos portábamos bien, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos lo había enseñado Moisés, pero que siempre estuvo a tu servicio. Y ya has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres. Lo reconocemos, pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor, te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, y perdónanos. Atiéndenos y ven en nuestra ayuda. Dios mío, te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde, y Gabriel me dijo: escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones, y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la ciudad santa, y Dios les perdone su maldad. Tienen que pasar 70 semanas para que lleguen a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo siempre habrá justicia y sucederá lo que viste, y Dios cumplirá su promesa. Su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Tú debes entender bien esto. Pasarán 7 semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén, hasta la llegada del príncipe elegido. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas. Serán días de angustia y tristeza. Pasadas las 72 semanas, vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Daniel también escribió: yo tuve otro sueño acerca de los que estaba
de lo que estaba por pasar. Cuando eso sucedió, Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También ese sueño era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante 3 semanas estuve muy triste, no comí carne, ni tomé vino, ni probé nada de lo que me gustaba. Tampoco me puse ningún perfume. El día 24 del mes de Abib, yo estaba a la orilla del gran río Tigris. De pronto miré a alguien parecido a un hombre. Estaba vestido con ropa de lino y tenía puesto un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal amarillo y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus brazos y sus pies brillaban como metal pulido y hablaban tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Se trataba de el ángel Gabriel. Cuando tuve ese sueño yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo, pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas, con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo: Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Y el ángel me dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba el suelo. Entonces alguien más, que también parecía un hombre, me tocó los labios. Yo le dije al ángel que estaba conmigo: mi señor, lo que estoy viendo me llena de angustia y me deja sin fuerzas. ¿Cómo quiere usted que le hable si casi no puedo respirar? Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Me dijo: no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije: mi señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Entonces aquel personaje me dijo: he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia. Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. En mi lucha contra él, solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Y aquel personaje siguió diciendo: durante el primer año del reinado de Darío en Media, yo le brindé mi ayuda y mi apoyo. Y es que Persia todavía tendrá 3 reyes. Después vendrá un cuarto rey que será más rico que los 3 anteriores. Será tan rico y poderoso que atacará al reino de Grecia. Después vendrá un rey muy valiente que gobernará un gran imperio y hará lo que se le antoje. Cuando su reino ya esté bien establecido, será destruido y se dividirá en 4 partes. Este rey no les dejará el poder a sus hijos, ni será tan poderoso como antes fue, porque su reino estará dividido
en su lugar gobernarán otros reyes. El rey del sur será muy poderoso, pero uno de los jefes de su ejército le ganará en poder y controlará a muchas naciones y pueblos. Después de algunos años, el rey del norte y el rey del sur unirán sus fuerzas para que haya paz entre ellos. El rey del norte se casará con la hija del rey del sur. Sin embargo, este plan no tendrá éxito porque matarán a la hija y a su esposo, junto con su hijo y sus criados. Un miembro de la familia del rey del sur peleará contra el ejército del rey del norte y lo vencerá. Luego ocupará el castillo del rey y su ejército lo controlará todo. Se llevará a Egipto sus dioses de metal y otros objetos de oro y plata. De este modo, durante algún tiempo no habrá guerra entre estos dos reinos. Tiempo después, el rey del norte tratará de conquistar al reino del sur, pero tendrá que regresar a su tierra. Entonces los hijos del rey del norte se enojarán y reinarán un gran ejército para luchar contra el rey del sur. Y lo atacarán y llegarán hasta el castillo de ese rey. A su paso lo destruirá todo, como si fuera un río desbordado. Ante este ataque, el rey del sur se enojará mucho. Entonces saldrá a luchar contra el ejército del rey del norte y lo derrotará por completo. Esta victoria hará que el rey del sur se vuelva muy orgulloso, pero su orgullo no le durará mucho tiempo, porque el rey del norte organizará otro ejército más grande y mejor preparado que el primero. Y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur y lo vencerá. En ese tiempo, muchos se unirán al rey del norte para pelear contra el rey del sur, tal y como lo viste en tu sueño. Entre ellos habrá algunos israelitas malvados, pero no les irá bien, pues serán derrotados. El rey del norte construirá una rampa alrededor de una ciudad amurallada y subirá a sus muros y la conquistará. Ni los soldados más valientes del sur podrán detener al ejército enemigo. El rey conquistador hará lo que quiera y nadie se atreverá a hacerle frente. Destruirá todo lo que encuentre a su paso y se quedará en la tierra más hermosa. El rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur para quedarse con su reino. Firmará la paz y dejará que su hija se case con él, pero su plan no tendrá éxito. Entonces atacará a las ciudades que están a la orilla del mar y a muchas de ellas las conquistará. Pero un jefe del ejército terminará con esto y pondrá en vergüenza al rey del norte. Así el rey del norte volverá a sus castillos, pero un accidente le causará la muerte y nadie más volverá a hablar de él. Su lugar lo ocupará otro rey, que para hacerse rico enviará uno de sus criados a cobrar impuestos. Pero pocos días después morirá, aunque no en la guerra. Después de ese rey vendrá un malvado que no merecerá ser rey, pero que llegará a serlo por medio de engaños y sin que nadie se dé cuenta de sus intenciones. Ese malvado derrotará por completo a los ejércitos enemigos y también al príncipe con quien hizo un trato. Engañará también a sus amigos y a pesar de no tener
un gran ejército logrará sus propósitos. Ese malvado tomará por sorpresa las tierras más ricas del lugar y hará lo que no lo hicieron sus padres ni sus abuelos. Repartirá entre sus soldados las riquezas que hayan ganado en la guerra y hará planes para conquistar a las ciudades más protegidas. Pero esto no durará mucho tiempo. Sin embargo, se sentirá tan poderoso que con su gran ejército atacará al rey del sur. Pero el rey del sur se le enfrentará valientemente, apoyado por su ejército grande y poderoso. Sin embargo, este rey será traicionado y no podrá resistir los ataques de sus enemigos, sus propios amigos, a quienes invitaba a comer en su propia mesa. Serán la causa de su desgracia, y así su ejército perderá la guerra, y muchos de sus soldados perderán la vida. Estos dos reyes se sentarán a comer en la misma mesa, pero solo pensarán en hacerse daño. Se engañarán el uno al otro, pero ninguno de los dos logrará su propósito, porque todavía no será el tiempo adecuado. Después de llevar a cabo sus planes, el rey del norte regresará a su país, llevándose todo lo que ganó en la guerra. Pasado el tiempo, el rey del norte no cumplirá con el tratado de paz que hizo. Al contrario, en el momento preciso volverá a luchar contra el rey del sur, solo que esta vez no triunfará. Vendrá en barcos un ejército del oeste y lo atacará. Esto le dará tanto miedo que lo hará huir. Entonces les hará caso a quienes por estar a su servicio no cumplieron con el tratado de paz. Será tanto su odio que hará cosas terribles en contra de ese tratado. Sus soldados no respetarán el templo ni la ciudad amurallada. No permitirán que se presente la ofrenda de todos los días y en su lugar ofrecerán algo asqueroso. El rey tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron con el tratado de paz, pero los que aman a su Dios se mantendrán firmes y no le harán caso. Los maestros del pueblo enseñarán a mucha gente a mantenerse fieles a Dios, aunque serán perseguidos. A unos los matarán, a otros los quemarán y a otros les robarán todas sus pertenencias. Muchos de ellos serán llevados como esclavos a otros países. Mientras esto suceda, no les faltará un poco de ayuda, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia. Todo esto sucederá como preparación para para que pueda resistir mejor otras pruebas. Pero esto durará solo un poco de tiempo hasta que llegue el momento final señalado por Dios. El rey del norte hará todo lo que quiera. Será tanto su orgullo que se caerá superior a todos los dioses hasta llegará a ofender grandemente al verdadero Dios y todo les saldrá bien, pero solo hasta que Dios lo castigue, porque lo que Dios tiene que hacer lo hace. El rey adorará al Dios de las ciudades amuralladas, Dios al que ni sus padres ni sus abuelos adoraron, y hasta le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de mucho valor. Para defender las ciudades conquistadas, pedirá el apoyo de un ejército que adora a otros dioses y a todos los que le rindan honores.
Los recompensará con puestos muy importantes y con grandes territorios. Cuando llegue el momento final, el rey del sur atacará al rey del norte, pero este responderá a los ataques. Saldrá al frente de carros de guerra y de todo un ejército, montado a caballo y apoyado por muchos barcos. Caerá sobre todo el país con la fuerza de una tormenta. También invadirá la tierra más hermosa y matará a muchísimas personas. Sin embargo, no les pasará nada a los que viven en Edom y Moab, ni a la mayoría de los que viven en Amón. El ejército del rey del norte conquistarán varios países y ni siquiera Egipto se escapará. El rey se llevará todos los tesoros de Egipto, el oro, la plata y todas sus riquezas. Después de eso, conquistará Libia y Etiopía, pero le llegarán noticias del este y del norte que le darán mucho miedo. Se enojará tanto que querrá matar a muchos. Entonces pondrá su campamento entre el mar y la montaña de Dios, que está en la tierra más hermosa. Allí llegará la hora de su muerte y nadie podrá ayudarlo. Terminamos con el 12. Ya son las 6. Está bien, hermano. Sí, terminemos con el 12. Ok. En ese tiempo aparecerá Miguel, que es jefe de los ángeles y defensor de Israel. Serán días de grandes preocupaciones como no las ha habido desde que Dios creó este mundo. Cuando llegue el momento, Dios pondrá a salvo a todos los de su pueblo, a todos los de, ¿verdad? A todos los de tu pueblo. Ya el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. Yo, Daniel, vi también a otros 2 hombres. Uno de ellos estaba en una de las orillas del río y el otro estaba en la orilla opuesta, mientras el ángel mientras el ángel vestido con ropa de lino estaba parado sobre las aguas del río. Uno de aquellos hombres le preguntó: ¿cuándo dejarán de suceder estas cosas tan maravillosas? El ángel levantó las manos al cielo y en el nombre del Dios de la vida juró: esto terminará cuando termine la destrucción del pueblo de Dios, es decir, dentro de 3 años y medio. Yo oí lo que el ángel dijo, pero no entendí nada. Por eso le pregunté: mi señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué sucederá? El ángel me contestó: a ti, Daniel, te toca llevar una vida normal. Nadie debe saber nada de todo esto hasta que llegue la hora final. Muchos van a sufrir por todo lo que te he dicho, pero después de ese sufrimiento serán mejores personas. La gente malvada seguirá siendo malvada y no se dará cuenta de lo que estará sucediendo, pero los maestros sabios sí se darán cuenta de todo. A partir del momento en que no se permita presentar las ofrendas diarias y que se ofrezca en el templo de Dios a- y que se ofrezca en el templo de Dios algo horrible y asqueroso, pasarán 1290 días. Felices los que esperan todo ese tiempo confiando en Dios. Y tú, Daniel, vive tranquilo hasta el día de tu muerte. Cuando llegue la hora final, te levantarás de entre los muertos para recibir tu premio. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de pasar este rato aquí con tu palabra en nuestras manos.
esperando que tu Espíritu Santo la grabe en nuestras mentes, nos dé entendimiento para comprenderla, Señor, y que de verdad nos podamos dar cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo y que vivamos siempre listos, Señor, para recibirte en las nubes. Obra en este día que nos regalas, Señor, a través nuestro, que todo lo que hagamos, Señor, lo que digamos y lo que pensemos sea dirigido por tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos tu bendición para todos. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.